generales, ¿cuáles podrían ser estas competencias profesionales? Ahora sí, propias del ser maestro. Tenemos las profesionales genéricas y ahora las propias de ser maestro. Y esto no fue exclusivamente con revisión de literatura, que sí se hizo, sino además se realizó un sondeo para ver cuáles son las prácticas, cuál es el trabajo que realizan los maestros, y a partir de eso sacamos lo que nosotros le denominamos los ámbitos, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en la parte de abajo viene, los ámbitos lo estamos tomando como la agrupación de actividades que pertenecen al mismo campo de acción. Es un conjunto de actividades que pertenecen al mismo campo de acción. Y los ámbitos que nosotros identificamos a partir del trabajo que realizan los maestros y al ser y decir de ellos, es planeación del aprendizaje, organización del ambiente en el aula, evaluación educativa, promoción del aprendizaje de todos los alumnos, compromiso y responsabilidad con la profesión y vinculación con la institución y el educador. El maestro gira en torno a estos ámbitos, ahí desempeña su trabajo. No es un trabajo aislado al interior de las aulas, como ustedes pueden ver, sino que es un trabajo amplio, abierto. Ahora, la materia de planeación, ¿en dónde está? En el mapa, ahí está planeación, ¿sí? Planeación educativa. Y es un espacio curricular que no cambia en las diferentes modalidades, o sea, está igual para preescolar que para indígena, que es un espacio que no cambió en las diferentes apropiaciones que se hicieron del mismo mapa para los distintos niveles y tipos de escuela. Aquí, por ejemplo, bueno, viene la explicación de las optativas y aquí tenemos los trayectos formativos. Entonces es el trayecto psicopedagógico, preparación para la enseñanza y el aprendizaje, de lengua adicional, tecnologías de la información y la comunicación y práctica profesional. Y bueno, esta parte de optativas, que esas van cambiando, sí, de acuerdo a las modalidades. Aquí está en primaria, bueno, esto es nada más para mostrar que no cambia, que sigue ocupando el mismo espacio. Y forma parte del trayecto formativo psicopedagógico. Los ámbitos a los que responden, pues es muy evidente a qué ámbito va a responder, ¿no? Está el de planeación del aprendizaje, pero no lo dejamos exclusivamente en planeación del aprendizaje, con este sentido de que al ser una formación por competencias, pues tenemos que ser más abarcativos y hablar de otros ámbitos que van a afectar y se van a ver afectados al mismo tiempo por esta planeación, o sea, por este espacio curricular de planeación educativa. Entonces está planeación del aprendizaje, por supuesto que también está organización del ambiente en el aula y evaluación educativa. Compromiso y responsabilidad con la profesión y valoración con el entorno y con la institución y el entorno. O sea, estos son los ámbitos donde planeación se va a ver afectado y va a afectar. Definitivamente es un espacio muy, muy importante en la formación del futuro maestro. Y aquí ponemos las competencias que están presentes en el programa. O sea, ¿qué competencias del perfil de egreso contribuye este curso? No es que las vaya a lograr de una vez y para siempre, sino que va a contribuir, las va a ir trabajando y el maestro que vaya a impartir o a llevar este espacio curricular, pues deberá de contemplar cuáles son los elementos que sí se están promoviendo, que sí son factibles de ser movilizados, de acuerdo también a las situaciones específicas. Por eso hablamos de niveles de planeación, ¿sí? Si ustedes pueden ver el programa tiene diferentes niveles hasta llegar a la apropiación, o sea, al programa del docente, que es la intención de este taller. Entonces, bueno, aquí están las competencias del perfil de egreso que contribuye a formar. Diseña planeaciones didácticas aplicando conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco de los planes y programas de la educación básica. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos. Aplican críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. Emplea la evaluación, aquí está el vínculo directo con evaluación, pero no cerrado a ella,
La evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se pretenden en la práctica profesional e interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución y problemáticas socioeducativas. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Creo que uno de los grandes errores que a veces cometemos es el que por un lado baila el perfil de egreso y por el otro está el desarrollo de los programas. Eso es algo muy frecuente. No, yo verdaderamente para poder hablar de este eje, que es la propuesta que traemos el día de hoy con esta planeación, para poder hablar de este eje, de esta situación problemática, realmente estoy moviendo todas estas cuestiones para ir generando qué tipo de competencias en mis alumnos. Si perdemos de vista el perfil de egreso, nos vamos otra vez nada más al actuar en la inmediatez y en la respuesta directa, ¿no? Inmediata. Entonces hay que tener cuidado con eso y por eso no perderlo de vista. Hay que irnos familiarizando con este perfil de egreso, hay que irlos haciendo propio. Yo creo que ese es un trabajo que solamente al estar escribiendo y al estar trabajando sobre él y pensando en las posibles problemáticas que van a acompañarlo, nos podremos ir acercando. Las competencias genéricas presentes en el programa de planeación educativa, nosotros las vimos como en la unidad 1 y las decimos explícitamente. A lo mejor ustedes pueden encontrar otras, pero aquí, en la primera unidad, tenemos la intención, bueno, de que que se pueda recabar información sobre el grupo escolar, documentar sus indicios en fuentes pedagógicas para analizar, sistematizar, procesar información. O sea, es cómo me hago llegar esa información. Y esto ustedes saben, porque nadie, lo estamos viendo todos los días, la información ya está ahí. Hoy en día ya tenemos esta cuestión de que la información, entonces existen los internet, bueno, todos estos recursos tecnológicos maravillosos, pero en realidad sabemos buscar la información, cómo se busca la información, cómo se toman decisiones en relación a esa información. En la unidad 2, las competencias genéricas de las que estamos hablando es observación, reflexión, adecuación para tomar decisiones ante el proyecto. Ya sé que voy a querer formar un proyecto, ya sé que voy a tener una situación problemática que va a ser que tenga que mover una serie de conocimientos, de procedimientos, de actitudes para resolver. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a acercar a esto? Análisis e interpretación de planeaciones. ¿Realmente puedo analizar, puedo interpretar los datos? Claro, esto también para nosotros como maestros va a implicar un movimiento en el saber hacer uso del conocimiento. El conocimiento está y es irrenunciable, pues no, a ver, ¿cómo van a poder resolver esto? No van a poder. Pero entonces entra en juego el írselo apropiando, ir enfrentando problemas, obstáculos, que sería la manera de aprender. Y en la unidad 3 sería la parte de integración y como un nivel más alto, en el sentido de que va a tratar de recuperar lo que se haya trabajado en la unidad 1 y en la unidad 2 para plasmarlo en esta unidad 3 como una toma de decisión ya y una presentación de proyecto de planeación. Esta es la situación que yo vi, esto es lo que yo ya revisé, va acompañada de una serie de bibliografía que es muy importante retomar sobre cuestiones de planeación, sobre cuestiones de ambientes de aprendizaje, sobre lo que es el ser maestro, también lo estamos retomando, porque no son saberes aislados o atomizados, sino verdaderamente lo que estamos buscando es en cada momento poder integrar un poquito más. Las competencias profesionales con relación a los ámbitos. Todas las competencias, aquí lo van a ver ustedes, todas las competencias están presentes. Entonces aquí las tienen, que en realidad son todas, la planeación del aprendizaje, obviamente, organización del ambiente en el aula, que también lo estamos moviendo, evaluación educativa, promoción del aprendizaje en todos los alumnos, compromiso y responsabilidad con la profesión y vinculación con la institución. Nos vamos a ir familiarizando cada vez más con este perfil, lo vamos a estar trayendo a colación en cada uno de los momentos. O sea, les puedo decir
que cuando nos reunimos para poder trabajar este programa y los otros, o sea, el de teoría y el de estrategias, bueno, en todo momento es tener presentes las competencias de las que estamos hablando en esta formación profesional, en esta profesión, en esta formación de competencias genéricas. No las podemos olvidar porque entonces perdemos el sentido. ¿Y cómo vamos entonces a llegar verdaderamente al perfil? ¿Cómo nos podemos acercar al perfil? Bueno, esto era como para recuperar nuevamente lo que es la parte de competencias y ubicarlas ya concretamente en este espacio curricular de planeación, qué lugar ocupan, cómo están, cuál es el sentido que están trabajando y bueno, todo lo que pueden generar y movilizar. No sé si quieran hacer algún comentario. Si nos pudiera explicar brevemente cuál fue el proceso para la definición de los ámbitos formativos. Existe un documento sobre la definición de estándares para la evaluación del desempeño docente, que insisto en ello, porque a través de estos estándares se va a hacer la evaluación de la práctica de los docentes de educación básica y estamos nosotros contribuyendo a la formación de docentes de educación básica. Entonces mi duda es, ¿por qué no se considera este documento base? Sí se considera. El perfil fue una indagación de cuáles, revisamos desde qué se entiende por los mejores profesores, cuáles son las mejores prácticas de los mejores profesores, hacia dónde se dirige hoy en día internacionalmente, nacionalmente, latinoamericanamente y en México, este sentido de profesionalización. Ustedes pueden verlo en el documento, viene todo un concepto, toda una categoría de profesionalización docente que fue lo que nos guió. Y uno de los documentos que se revisó es este que tú estás mencionando. Ahora, es un documento, si bien ya están estándares en otros niveles más acabados, este todavía es un documento piloto, no está todavía aprobado, ni quiere decir que así exactamente vayan a quedar. Pero sí fue un documento de consulta, eso te lo puedo garantizar. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Tengo una pregunta. Dice, ¿no se puede caer o correr en el riesgo de que el peligro de las prácticas educativas que se lleven a cabo con los alumnos corran o estén basadas muy en el terreno de la subjetividad? ¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, esto se contraponga con los exámenes de Ceneval? Sí, viva la paradoja. Sí, son cuestiones que tenemos presentes. Mira, ¿qué tenemos que hacer con nuestros alumnos, con los futuros maestros? Más que darles una receta de, las evaluaciones cuantitativas, las cualitativas, las de proceso, las de... ¿no? Maestro, estás viviendo en un mundo de contradicciones en evaluación. Por un lado, hablamos con todo este tipo de procesos, de evaluaciones más cualitativas, donde hay evidencias de producto, donde se privilegian otro tipo de procesos. Sin embargo, estamos sometidos a las calificaciones de enlace y todas las que ustedes me quieran mencionar, pasando por PISA, etc. Tú, maestro, tú, profesional de la educación, ¿cómo enfrentas eso? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí me explico? No es ya dar el chispas y ahora, no, hay que resolverle rápido al maestro cómo le vamos a hacer para que... No, es darle los elementos teóricos, metodológicos, sociales, de interrelación para que sean capaces de tomar ellos sus propias decisiones y seguramente yo estoy convencida de que tomarían decisiones mucho mejor que las que yo pueda aportarles con mi experiencia. Yo a lo mejor les puedo ayudar, acompañar en un momento, pero no se las voy a resolver. Y seguramente ellos van a ser mucho más creativos y van a encontrar otras formas y van a ser capaces de enfrentar ese tipo de problemas. ¿Sí? Ahora, no entendí lo de que fueran actividades objetivas o como... Subjetivas. Ajá. Yo no le temo a la subjetividad, yo creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso subjetivo, objetivo, rico, complejo y maravilloso, ¿no? Entonces, al contrario, hay que como disfrutar y retomar esa complejidad y esa multidimensión que tiene el hecho educativo para poderlo comprender. Y si nosotros recuperamos el ser persona del maestro, estamos recuperando al profesional del ser maestro. O sea, no lo podemos separar. Sí, maestra. Bueno, una recomendación que frecuentemente le hago a los alumnos es que ellos indaguen la realidad. Y creo que de ahí se toman muchos elementos, ¿no? Por decir, cuando yo les he presentado mi planeación, les digo, esta es mi planeación, pero ustedes pueden
sugerirme también que yo modifique si algo sobra, falta o está mal fundamentado, etc. Entonces, yo considero que este programa, que ahorita, bueno, estamos enfocando en el principio a nuestros alumnos, pero ellos lo deben de retomar, ¿no? Como orientaciones generales, fundamentados, que tienen que argumentar después su propia planeación, su propuesta de planeación, que después van a instrumentar en básica, con el fin de lograr los aprendizajes. O sea, creo que es un aspecto que no se debe de tomar en cuenta, porque a veces creo que nos detenemos mucho en que si dice habilidades o si dice competencias o las destrezas, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin último, no? El elevar los resultados de aprendizaje en todos los niveles. Entonces, ahí tendremos que apuntarle. Gracias. Al contrario, yo creo que justamente de eso se trata, de irnos acercando cada vez más hacia, independientemente de la terminología, que si bien es importante, y bueno, hay hasta un glosario por ahí trabajado para que no nos perdamos, bueno, hay que irnos acercando, y la realidad, o sea, yo creo que más que tratar de simplificar la realidad, es reconocer que la realidad es compleja, reconocer que esa realidad debe de ser estudiada, abordada, trabajada desde diferentes ópticas para poder enriquecernos de lo que brinda y poder transformar lo que se haga necesario en miras de un mundo mejor. Yo creo que eso lo entendemos todos. Entonces, esa es la idea, esa es la intención, y eso es lo que ustedes van a encontrar en el programa que les presentamos el día de hoy. Yo soy Laura Mercado Marín, he estado participando en los procesos de reforma curricular desde hace aproximadamente unos 11 meses. He estado valorando e intercambiando puntos de vista con muchos maestros de la República Mexicana, del Grupo Nacional. En esta etapa nos ha correspondido participar, y con mucho gusto lo hacemos, en el trayecto de formación psicopedagógico, específicamente en el trayecto o subtrayecto de la formación didáctica. Por esta razón es que me voy a dirigir a ustedes con un tema específico, que es el sentido de las actividades en el programa de planeación educativa. La primera cuestión que nos planteamos como equipo de trabajo, el doctor Ángel Díaz, la maestra Bataller, la doctora Padilla y una servidora, es por qué hacer llegar a los maestros de educación normal esta información preliminar al solo análisis del programa como un texto. Porque un programa puede ser visto desde muy diferentes maneras, desde mi punto de vista, ¿no? Es tener un texto y decir, bueno, ya sé lo que voy a hacer para las siguientes sesiones. Pero nosotros hemos querido acercarnos a ustedes de otra manera, como profesionales de la educación, maestros con experiencia en las escuelas normales y en otras escuelas de educación superior, que han ya formulado un propio trayecto de cómo generar conocimiento en el aula. Ustedes verán que hay varios elementos que están jugándose para hablar de actividades. Por un lado es un programa como orientador, no totalmente pautado. Un programa con articulaciones y desarrollos progresivos. Un programa que no lee las competencias solo como producto, sino como proceso. Un programa que entiende la planeación con un devenir didáctico en progresivo mejoramiento, que se nutre del contexto y vuelve a plantear propuestas de trabajo. Estos elementos, los repito, obviamente, me han antecedido y ya los han dicho, es por ello que esta parte del sentido, hacia dónde van las actividades, nos interesa recuperarlo para ponerlo en la mesa de juego antes de entrar a la propia estructura de cada unidad. Ahora sí, la siguiente. Por un lado, es brindar estrategias para orientar el trabajo de los maestros. Nuestro trabajo no es nada sencillo, ya lo escuchaba yo por aquí con la maestra y con otros maestros que han participado. Está sujeto a múltiples condiciones del contexto en el que lo aplicamos. Así le digamos a nuestro alumno en la escuela normal. La planeación perfecta, le digamos precisamente toda la fase de preactivación, la fase de activación, la fase de postevaluación o postactiva, desde Jackson, puede que no funcione absolutamente si no tomamos en cuenta a qué niños va dirigido, en qué contexto y sobre todo, cuáles son los saberes que están en juego a la hora de trabajar en el aula. Esta parte que nosotros, los que somos maestros de hace un buen ratito,
claro, hay muchos jóvenes por aquí, digo, bueno, algún ratito entonces, pero que ya tenemos claro para dónde va nuestro trabajo, pues es muy simple verlo, es transparente. Para los muchachos que están empezando su formación normalista, no es fácil verlo. Entonces, una primera cuestión es entender la estrategia, tener un proyecto de trabajo. Hoy por hoy, la palabra proyecto se usa en diversos sentidos también. Por esa razón es que nosotros hablamos en un sentido freinetiano, ¿no? Freinet fue genial para esto, ¿no? En su época, y yo creo que hasta el momento, para hablar de lo que es un proyecto, aquello que nos entusiasma, aquello que nos involucra, nos compromete y a partir del cual podemos aprender y desarrollar diferentes habilidades, actitudes y saberes sin tener que separarnos. La propia tarea por sí misma nos genera y nos va llevando a articular acciones. Intenciones y propósitos, por supuesto, sin perdernos, tratar de tener muy claro que nosotros tenemos en cada unidad ciertas intenciones, por supuesto, ir orientando hacia ellas. Ver la planeación, incluso así lo pusimos en la introducción al programa, en su descripción, no como llenar formatos, porque sin duda nunca nos pondremos de acuerdo sobre cuál es el mejor formato o si hay un solo formato. No es el formato, compañeros, desde nuestra perspectiva. Es lo que podemos construir en conjunto y que adquiere una forma para efectos de presentación, que digo, todo documento debe tener. Pero no porque esos elementos que estén allá adentro sean los que obliguen nuestra orientación pedagógica o didáctica. Esa tiene que estar por encima del propio formato, ¿no? O sea, el pensamiento del sujeto antes que el formato que lo puede presentar. Tomar en cuenta, por supuesto, ya decía yo, el contexto. Otra, el proyecto curricular. Ya se ha mencionado aquí varias ocasiones que educación básica viene trabajando desde el 2004 a la fecha con un cambio curricular importante. Este ha girado alrededor de un eje que es la educación basada en competencias. Lo han asumido. Sin embargo, no podemos negar que la conformación disciplinaria de este mapa curricular articulado de preescolar, primaria y secundaria también tiene sus propias versiones de la planeación. Entonces aquí nos va a hacer ruido ese elemento. ¿Cómo se está planeando? ¿Cómo se está articulando desde básica? ¿Y qué es lo que nosotros podemos proponerle al futuro maestro en preescolar, primaria, bilingüe, intercultural también, para que pueda desarrollar sus procesos de planeación acordes al nivel, acordes al contexto? Fíjense ya un principal reto. Entonces nosotros pensamos que el proyecto curricular es una variable que está presente, una variable permanente a la hora de desarrollar este curso. Así le llamamos entonces a todo lo que es el plan de estudios de educación básica, nosotros le llamamos para efectos de este programa el proyecto curricular oficial. Las características institucionales, porque hay ciertos valores, principios pedagógicos y didácticos que caracterizan cada institución, sea pública o particular, sea del nivel preescolar, primaria o secundaria. En estos momentos estamos tratando de comprender la problemática de que hay una serie de condicionamientos, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros queremos trabajar con las TICs todo el tiempo con medios, pero no tenemos las condiciones en las escuelas. Eso puede generar ciertos obstáculos. Sin embargo, eso a un buen maestro no lo detiene, porque buscará otro recurso, otra situación para poder trabajar y generar conocimiento y aprendizaje en el aula. Por ahí vamos caminando. Y bueno, aquí tenemos varias opciones didácticas, que son justamente las que pretenderíamos trabajar en este curso de planeación, tratando de articular con dos principales cursos, ¿no? El de bases psicológicas, pero también el de la observación y la práctica. O sea, nosotros no podemos trabajar planeación sin la parte de la práctica. Por esa razón es que va a haber esta articulación. El propósito del curso, y lo reitero porque tengo que enfatizar que las actividades vienen al caso de esto, es que los estudiantes analicen modelos de planeación que sí utilizan los docentes, y le agrego el sí, porque es no solo los que entregan, o sea, porque todos hemos estado en nuestras instituciones, ¿verdad?, de supervisión, en asesoría, y decimos, bueno, ¿cuál quiere que le entregue? ¿La planeación que entregó para la validación o la que sí realizó? No, necesitamos esta planeación que el maestro sí desarrolla, la que sí está adecuada en tiempos, en espacios, de acuerdo al nivel de los niños, que ha tenido que ver con cambios respecto a los resultados de la prueba enlace, que ahora le pidieron que reforzara matemáticas, le pidieron que reforzara español, le pidieron que trabajara otro tipo de competencias, que integrara artísticas. Esa es la que necesitamos recuperar,
¿Para qué? Para que nuestro futuro maestro aprenda de ese tipo de adecuaciones que sí hace nuestro maestro del nivel preescolar y primario. Por otro lado, también necesitamos reconocer los elementos didácticos, o sea, ¿qué de lo didáctico está ahí adentro? Nosotros ya lo podemos ver porque hemos tenido lentes. Hay varios autores que por aquí pueden surgir que nos permitían tener lentes para leer qué había allí como elemento didáctico en una planeación. Y esto, saber por qué le ha llevado a tomar esa decisión al maestro. Es decir, hay veces que uno dice, ¿sabe qué? Ahorita no saquen su cuaderno de matemáticas, ahorita vamos a leer. ¿Por qué tomó esa decisión? Luego, y que finalmente tengan una capacidad para realizar una planeación didáctica integrando todos los elementos que le dan sentido para su trabajo educativo. Podemos mencionar varios modos, modalidades, tipos y situaciones. Sabemos que hay muchas vertientes en la planeación educativa y en particular didáctica. Podemos trabajar con modelos inductivos o con modelos deductivos, con modelos integradores. Hemos optado más por uno que sea articulador, ¿sí? Sin llegar a ser transversal, porque eso pues todavía nos falta, la verdad, para poderlo lograr. Tenemos para nosotros una innovación que no van a encontrar en otros programas, que partimos de un concepto acuñado por el doctor Ángel Díaz, que es el problema eje, ¿sí? Que también en otros textos, en otros autores, se puede llamar situación-problema, o que también se puede llamar situación didáctica de despegue. Lo podemos encontrar desde, bueno, yo no quiero mencionar todos los autores, pero existe esa diversidad de términos. Nosotros le llamamos problema eje. Uno, porque consideramos que a partir de la creación del enigma se genera la respuesta, y buscando la respuesta se genera la labor educativa, la labor didáctica. Por lo tanto, leo textual, se trata de que los estudiantes realicen una planeación didáctica referida al desarrollo de un campo formativo. Entendemos los campos formativos como los que dan nombre la articulación de la educación básica. Tenemos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, etc. Exploración del mundo natural y social, que ustedes ya conocen. Que es objeto de su observación escolar. Ahí tenemos el vínculo directo con el curso de observación, justamente, y de prácticas. Esta planeación requiere explicitar. Fíjense acá, esta es la parte que a veces no tenemos tan clara con los muchachos. Explicitar diversos referentes conceptuales. O sea, ¿por qué le estoy llamando copia? ¿Por qué no quiero el dictado? ¿Por qué trabajo conjuntos? ¿Por qué ya no trabajo recta numérica? O sea, hay una serie de elementos que uno conoce, los estudiantes no siempre. Que pueden ser tomados en cuenta desde la perspectiva curricular, me podría decir un estudiante, porque así lo establece el enfoque de lenguaje y comunicación en prácticas sociales del lenguaje, y yo por eso voy a trabajar el telegrama. Va, en segundo. ¿Segundo? ¿Estás seguro? Como que no, ¿verdad? Como que ahí podrías trabajar otra cosita diferente, porque los niños son más narrativos, porque utilizan otro lenguaje, porque esta explicación conceptual respecto a la integración entre qué sé del niño que aprende, en qué momento de su desarrollo psicológico y conceptual se encuentra, cognitivo y emocional, por supuesto, también. ¿En qué momento del saber disciplinario? ¿Qué si ya sabe del lenguaje escrito, por ejemplo, para un primer año, para un segundo, para un tercero? Y de alguna forma, ¿qué elementos son los que quiero incorporar en la planeación que le permitan pasar de un nivel de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento? Y ahí tengo que saber teorías del aprendizaje. Y ahí tengo que saber elementos de planeación educativa que me permitan tomar decisiones. Disciplinaria, porque ya decía el doctor que tenemos que ir viendo la planeación con respecto a cada enfoque de cada disciplina, porque no enseñamos historia igual que lenguaje, que no enseñamos igual ciencias naturales, o proponemos lo mismo que matemáticas, como ustedes lo han trabajado y lo conocemos, por supuesto. Y esto se construye como un proyecto de trabajo docente. Siguiente concepto de proyecto, porque nos han dicho respecto al programa que manejamos varios conceptos de proyecto, y tienen razón, porque esta palabra es muy poderosa, le llamaría yo. Proyecto curricular, ya dijimos, proyecto didáctico, y el proyecto docente. Bien, en este problema eje, se fijan, ahí están los tres elementos. El currículum oficial, el currículum que pretendemos esté incorporando a los estudiantes, por supuesto, son los más importantes porque son el eje y el centro de este modelo curricular, y las condiciones del contexto. Para desarrollar esta planeación, el estudiante realizará un diagnóstico.
de algunas planeaciones recuperadas de profesores con más de 5 años, pueden ser menos o más, independiente, un número un poco aleatorio de experiencia, y de docentes en formación que se encuentran en los últimos semestres de educación normal. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Los primeros 3 años son de adaptación, de adecuación al entorno. Posteriormente a esos 3 años hay como ya una mayor maduración de nuestro trabajo como maestros, y entonces entramos a hacer más propuestas, con más decisión, con más madurez. Y los de último año de formación, decíamos, porque son los que ya están prácticamente en práctica profesional, ¿no? Y entonces esa es la parte donde decimos, bueno, ¿qué sí sabe hacer el que ya empieza a tomar decisiones? El que ya está trabajando, ahora sí que con su propio proyecto docente. ¿Y qué pasa con el maestro que ya tiene más de 5 años de servicio? Y que el estudiante pueda ir comparando. Las actividades. Decíamos, en torno a un problema eje se desarrollarán actividades de aprendizaje. De dichas actividades se presentarán evidencias de evaluación, que la evaluación es justamente un elemento que estamos tomando en cuenta desde la formulación del problema eje. Es decir, ¿cómo pretendo saber si mi estudiante aprendió o no a hacer planeaciones educativas, y en particular proyectos didácticos? Pues porque desde un principio tengo que marcar o establecer en conjunto con ese grupo hasta dónde queremos llegar. Y entonces si decimos, vamos a hacer en la primera unidad un diagnóstico que aglutine y que incluya a los estudiantes, a los niños de tal grado escolar, porque en ese grado estamos haciendo nuestra práctica, bienvenido, ese es nuestro elemento de evaluación. Si establecemos otro criterio de evaluación, así también desde un inicio, para que juntos podamos ir construyendo los pasos o la secuencia de desarrollo que nos lleve a alcanzar ese tipo de evidencia que es la que será evaluada. Partir de situaciones complejas, esto es cuestión de la pedagogía de la integración de Roger, que prácticamente en el 2004 es donde presenta su libro de pedagogía de la integración, y donde hay algo muy interesante, que es qué situación es la de entrada, con qué recursos, que no objetos solamente, sino recursos cognitivos, recursos de varios tipos, tecnológicos, recursos contextuales, podemos valernos para movilizar nuestras estructuras, nuestros esquemas, y poder regresar a esa situación y poderlos aplicar. Partir, obviamente, de un ambiente natural de aprendizaje y al mismo tiempo movilizar, ya decía, una serie de recursos que son saberes procedimentales y actitudinales. Sin embargo, nosotros en esta última década hemos estado muy casados con César Coll, ¿verdad? Que además es un adorado y bueno, a todo el mundo nos cae muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa? Que al haber separado los saberes procedimentales y cognitivos y actitudinales, parecería que esta separación es real, y es solamente para una explicación didáctica, para una explicación esquemática, para poder establecer o analizar con profundidad en qué consiste cada uno de ellos. Pero en realidad se dan juntos, ¿verdad? Porque uno digo, ahorita voy a aplicar mi saber conceptual, ahorita voy a aplicar mi saber procedimental. Están integrados, y justamente esa complejidad es a la que nosotros nos enfrentamos acá. Otra cuestión es crear una permanente interacción entre situaciones y movilización de recursos, todo el tiempo, continuamente. La siguiente, por favor. Las ideas que subyacen a la perspectiva didáctica de las actividades pues no son desconocidas para ustedes. Por un lado está Evely, que ha sido un psicólogo ginebrino que nos ha ayudado mucho. La noción de metas. O sea, la meta no es en sí un producto como tal, sino es la posibilidad de imaginar lo que quiero llegar a aprender. Y con ayuda del maestro y una serie de elementos que me rodean, poder alcanzar esa meta. Evely trabaja esto desde el 91, posteriormente en uno de sus textos de 12 habilidades básicas para aprender, si no me corriges el título. 12 formas básicas, exactamente, de la maestra, muchas gracias. Lo tenemos todavía más clarito todavía. Otro es la creación del enigma y apropiación del estudiante del proyecto como propio. O sea, si ustedes llegan, alguien les dice, fíjense que aquí está un proyecto, va, y ustedes no lo hacen propio, pues de nada sirve, ¿verdad? En este caso es lo mismo con el estudiante. Va a la práctica, trabaja allí, pero aquí lo importante es crear el enigma. ¿Y cómo? A través de una serie de formulaciones o preguntas que solo un maestro experto le puede ayudar a formular. De eso se trata este programa. Como pueden ver, es crear el enigma y tratar de que nuestros estudiantes también se pregunten, ¿y yo para qué quiero hacer la planeación? ¿Cómo voy a hacer esto? Esta idea es de Medium, y ya se mencionaba uno de los títulos de Aprender Sí, pero cómo, que trabajan
de una manera muy puntual, muy precisa, esta perspectiva. Graduar el avance del problema eje a través de la guía del proyecto o aprendizaje basado en problemas. Si yo veo que en mi unidad 1 no quedó claro para qué o por qué generar el proyecto docente, yo tengo que ver cómo hago para que mi estudiante lea otros textos, revise otra vez a Freire, revise a otros autores para que se apropie de una postura propia para ser maestro. Porque esto lo estábamos dejando hasta el quinto semestre, séptimo semestre, o no sé si lo teníamos contemplado en la formación. Pero tener proyecto docente debe ser como nuestro compromiso desde el primer año de trabajo. ¿Para qué? Para que desde esa perspectiva se siga construyendo en las siguientes disciplinas o en los siguientes espacios curriculares. Una relación dinámica entre realidad y recursos, es decir, no podemos proponer cuestiones artificiales, porque entonces, bueno, se nos cae el proyecto justamente. La siguiente, por favor. Las actividades entonces, para no reiterar, es tratar de que este planteamiento del problema eje quede claro para todos y querramos colaborar en él, entre todos, ayudándonos. Esta idea de que pues tú solito y en lo individual y que cada quien lo suyo y que no se copien, me parece que ya quedó así como hace mucho rato fuera de lugar, ¿no? Y yo sigo pensando que la mejor forma es decir, oye, tú ya leíste tal texto, tú hiciste tal actividad, te puede funcionar este material. Esta parte nos cuesta mucho trabajo a los maestros en algunas escuelas, no digo en todas, en algunas. Abrir espacios de ese diálogo grupal para compartir, para socializar, pero también para crear juntos. Porque esta co-construcción, que recuerdo de Anneli Perret-Clermont, que trabajaba justamente el asunto de la inteligencia colectiva, no me van a negar que cuando uno trabaja junto con otros, pues justamente los talentos de los otros y los que uno pueda tener van en interacción generando un producto muchísimo más rico y variado y más completo, más integrador. Por eso es que acá este contacto con la comunidad y la referencia para su observación tendrá que ser trabajado con el maestro de práctica para que lo definan bien. ¿Qué nos interesa? ¿La amplitud o la profundidad? Y tomar la decisión. La búsqueda a través de la red, que ahora pues ya es francamente insoslayable, ¿no? No hay maestro que no traiga su lab, no hay maestro que no consulte la red, no hay maestro que no traiga su lab y que vea allí un montón de elementos o referencias. Y que ya es algo que nuestros estudiantes hacen prácticamente de manera constante. Otra cuestión que nos parece muy importante es la creación de archivos digitales. ¿Por qué? Pues un poco porque todo este material que hemos ido bajando, que hemos ido teniendo más al alcance, lo tenemos impreso sin duda, pero que es muchísimo más práctico irlo pasando de manera digital, lo podemos compartir con más gente y nos ahorra muchos árboles, ¿verdad? Diría la maestra Bataller, porque la defensora ecológica. Exacto, muy bien. Bueno, siguiente por favor. Las características del programa, que ya no voy a reiterar, pero el doctor las ha comentado, que es un programa analítico y corresponde a cada profesor, y sí enfatizo, darle un sentido y reestructurar la propuesta de trabajo con sus alumnos, de acuerdo al contexto escolar y proyecto pedagógico, respetando la diversidad y la pluralidad que nos caracteriza como país. Hay 3 unidades de trabajo vinculadas para la consecución del problema eje planteado y generar la evidencia. En cada una se va generando la evidencia final, pero en ciertos aspectos diferentes. Por ejemplo, en la primera, el diagnóstico y el proyecto docente. Luego en la siguiente, los factores que influyen o que determinan una planeación educativa. Y luego, cómo jalamos o cerramos la parte de aplicación para el plan de clase. Porque lo que nos interesa es que efectivamente haya esta lógica inductiva, tal vez, hasta ir a este lugar más específico de aplicación. Entonces, las actividades están planeadas en 3 momentos. Primero, preguntas problematizadoras que podemos variar, cambiar o profundizar de acuerdo al contexto de la institución, insisto. Búsqueda de información, porque eso es esencial. La búsqueda de información es un elemento trascendental. A veces hemos ido caminando por la práctica sin saber hacia dónde realmente vamos a llegar. Nos hemos sumergido en la práctica y el proceso ha sido por inmersión. Algunos que otros salen, respiran y se vuelven a sumergir, pero no siempre sabemos cuáles son los elementos que están soportando nuestro trabajo docente. Esa es la parte que quisiéramos, profundizar un poco más. ¿Qué información va a buscar el estudiante? ¿Cuál le podemos nosotros proporcionar? Y el colectivo docente hasta dónde puede ir apoyando al estudiante. Y la construcción de las evidencias de aprendizaje. Fíjense cómo no pensamos que la construcción de las evidencias tenga el lugar número 1, sin embargo las tomamos en cuenta desde el principio para saber hacia dónde ir dirigiendo las
las actividades y encaminándolas. Pero no va a ser un elemento de competencias por producto, sino justo generar el desarrollo de esas competencias a partir de la participación en las actividades para llegar a esa evidencia final. Entonces, la unidad 1, como ya mencionábamos, es un proyecto de trabajo docente. Los recursos a movilizar están divididos en varias familias de saberes, como lo habla Tardif. Una familia de saberes es la planeación de acuerdo con la propuesta curricular de educación básica, porque sabemos que ahí hay cosas que averiguar, que desmontar. A ver, estos campos formativos, ¿de qué consisten? ¿Se trabajan igual en preescolar y primaria? A ver, el cuento va desde preescolar hasta secundaria, ¿por qué? No sé, cosas que descubrir sobre el proyecto curricular. Los factores que inciden, características y elementos que conforman al proyecto de trabajo docente. O sea, tú como maestro, ¿por qué tendrías que generar un proyecto docente? Y los rasgos que caracterizan al grupo escolar, los procesos de desarrollo en los alumnos. Por ahí tenemos un texto que a lo mejor ustedes ya conocen, que es el de Luchetti, que habla justamente del diagnóstico en el área. Un acercamiento a los profesores en servicio para comentar con ellos sobre su proyecto de trabajo docente, cómo elaboran sus planeaciones y qué criterios toman en cuenta. La unidad 2 habla, como ya mencionaba, de los factores y elementos que inciden en la planeación docente. 1. Factores para construir y direccionar un proyecto de plan de clase. Muchos factores que están ahí incorporados. ¿Cuáles alcanzamos a ver? ¿Cuáles necesitamos hacer explícitos? Saber hacer necesarios, como la observación, la reflexión, el saber tomar decisiones ante el proyecto. Yo creo que nuestra carrera es de saber tomar decisiones y en planeación muchísimo más. La siguiente, por favor. Y la unidad 3, que es la elección ante la planeación didáctica, que es el análisis e interpretación de planeaciones didácticas, como ya mencionábamos, y presentar un proyecto de clase, ¿no? Y que probablemente, pues justamente en la parte de práctica tendrá que aplicarse y saber si está funcionando o no y qué cosas no están funcionando para poderlas modificar. La siguiente, por favor, y estoy cerrando. Algunas reflexiones finales. 1. Tener apertura para observar, dialogar y buscar información. Ese es como parte del perfil de egreso que estamos tratando de contribuir desde este espacio. Presentar los resultados de sus indagaciones y contrastar en grupos de trabajo y aprendizaje. O sea, entre ellos, moverse, comentarse, compartir, trabajar. No todo va a ser del maestro de manera expositiva hacia el grupo, sino del grupo y el maestro como un monitor, como un apoyo, como un facilitador, como un orientador. Construcción permanente de evidencias de aprendizaje. O sea, ellos tienen que ir viendo sus avances. O sea, ya formulé bien el propósito, o ya me quedó clara la idea de llegar a la meta, o de crear el enigma, o de situación didáctica, porque a veces desde ahí tenemos que explicar o trabajar junto con el grupo. El aprendizaje como un proceso de acercamientos sucesivos al objeto de estudio. O sea, no se llega en una sola sesión. La mayor parte de planeaciones que yo he visto a lo largo de mi carrera han sido siempre que una sola sesión se quiere abarcar todo, y eso no es posible. Todo esto es como por aproximaciones sucesivas y vamos abarcando actividades justamente, didácticamente adecuadas para que progresivamente lleguen a la meta. A una actitud ética para acercarse al docente y la comunidad escolar, a los padres de familia y autoridades educativas. Porque planeación se ve generalmente como algo en un cubículo individual, aislado. Y no, justamente la planeación está allí donde se requiere intervenir. Y ahí intervienen muchas personas, hay muchas personas involucradas. A veces que el director dice, no, así, juegos así en el piso no, porque hacen mucho ruido. Puedo mencionar muchos ejemplos. Hay una serie de indicaciones que van permeando la manera de planear en cada escuela. Que los saberes y saberes hacer se vayan complejizando en la medida en que se muestre el avance o dominio de ciertas tareas propuestas. Es esta cuestión de, pues no sé, a lo mejor es un ejemplo de transferencia horizontal que actualmente ocupamos, pero cuando hemos aprendido a manejar, decimos, bueno, usted antes ya anduvo en bicicleta, o sea, ya aprendió a manejar en bicicleta, o de pequeñito usted tuvo triciclo y también tuvo bicicleta. Es decir, hay una serie de elementos preliminares que nos permiten llegar a ambicionar un objetivo más complejo. Y esto es lo que llamamos ahora conocimientos previos, la activación de los mismos. ¿Qué tanto estos saberes y saberes hacer se van a ir complejizando? Para que no se repitan las tareas, sino que sean cada vez más complicadas para llegar a una de muchísimo mayor complejidad. Y finalmente, algo que se requiere es mostrar los proyectos docentes a otros maestros en formación. Porque no hay nada que nos dé más gusto a los maestros que mostrar lo que hemos hecho o aprendido a los demás, ¿no?
es algo que es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que hacemos con los niños también. Vamos a terminar nuestros dibujos sobre el reciclado y los vamos a poner en aquel rincón y todo el mundo los va a pasar a ver y explicar también. Y esta parte de decirle a los otros que están allí, que están incluidos, que hay un reconocimiento, eso ayuda mucho a formular la siguiente etapa compleja de la tarea. Hasta aquí sería mi exposición. Muchas gracias por su atención y por supuesto que estoy dispuesta a atender a sus preguntas.